está? Buenas tardes. Gracias. Habíamos acordado ayer sobre la marcha conversar un poco sobre el caso Sobornos que aún no concluye. Así es, doctor. A ver, en principio, por el interés, me allano a cualquier sugerencia que necesitaría escuchar de mi parte. En realidad es un proceso que tiene un valor histórico muy grande, que se ha agotado la instancia de juicio y luego la instancia de la apelación. Y ahora entramos en la fase final, por ahora, que vendría a ser el recurso de casación, al que se le dio trámite en principio por el juez del segundo nivel, pero luego ya en sede casacional hay lo que yo llamo una especie de filtro de selectividad, o de selección más bien, como fase previa, y si se cumple esos requisitos formales, se daría entonces paso a una audiencia oral pública y contradictoria para fundamentar el recurso en una audiencia. Ese es un poco el trámite a seguir. Entiendo que me está escuchando con nitidez y suficiente. Así es, doctor. Muchas gracias, le escucho muy claro y gracias por su intervención inicial. Permítame primero, pues, decirle a los radioescuchas, en este caso, y a las personas que nos están viendo por estos medios digitales, pues justamente quién es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Pues es profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminológico, y Política Criminal. Tiene 49 libros publicados en Ecuador, Perú, Argentina y Colombia, y tiene un posgrado en Derecho Constitucional. Dentro de esto, doctor, por su larga trayectoria jurídica que conocemos y aquellos que somos abogados, pues y tenemos el gusto de haber leído sus libros, sabemos la profundidad de que usted analiza en derecho. Se ha venido diciendo, y entre ellos hay un pronunciamiento de parte de la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia, en la que hace una enunciación, se podría decir, de que la casación es un recurso que se da sobre una sentencia ejecutoriada, cosa que pues está en debate y ha causado polémica entre muchos juristas del Ecuador. ¿Cuál es su punto de vista en relación a este punto? ¿Es viable o no es viable la casación y tiene efecto suspensivo o no, doctor? A ver, lo último que usted dijo es lo que corresponde reiterar y ratificar. La sentencia condenatoria del segundo nivel no está ejecutoriada. Yo, en una pregunta que me hacía en un canal de televisión, la reportera, yo le dije y reitero, yo tengo la creencia o el convencimiento de que la señora jueza, la doctora Camacho, no leyó el contenido del oficio, tanto así que después envía un oficio que tampoco aclara mucho el tema. A ver, si la señora Camacho, la doctora Camacho, perdón, leyó el contenido del oficio, entonces sí es sumamente grave, porque ella es también juez de casación y sabe bien que una sentencia condenatoria, causa ejecutoria, causa estado, solamente en el momento en el que se agoten todos los recursos. Más allá de discutir si este será un recurso extraordinario o ordinario, hay quienes hemos sostenido que el extraordinario es la revisión, pero asumamos que la ley orgánica de la función judicial considera que también la casación es un recurso extraordinario. Pero a diferencia de la revisión, la casación debe interponerse cuando no está ejecutoriada la sentencia del segundo nivel. Allí hay una disposición que dice que cuando esté ejecutoriada la providencia en la que se concede el recurso de casación, se envía al Tribunal Superior o de alzada, como llamamos técnicamente. Yo creo que la confusión pudo venir por allí, pero más bien pensaría porque está suscrita con firma electrónica. Yo creo que debió haber aprovechado la oportunidad para decir, técnicamente no está ejecutoriado porque está en trámite el recurso de casación. En realidad lo que dijo o le hacen suscribir a la doctora Camacho con firma digital es un contrasentido y
lamentablemente, como jueza la pone en un mal predicamento. No puede un juez de casación decir que está ejecutoriada una sentencia cuando está pendiente un recurso. Y lo que usted dijo, porque usted también es abogado con propiedad, uno de los efectos de un recurso como este que suspende la ejecución, ¿ya? A diferencia del recurso de revisión, que el recurso de revisión puede interponerse en cualquier época, es imprescriptible, tiene que ver con violaciones de hecho, el de casación con violaciones de derecho, y el recurso de revisión, igual que la acción extraordinaria de protección, no suspenden la ejecución de una eventual condena. O sea, en este momento la condena está en suspenso. Y está en suspenso, ¿por qué razón? Porque hay un recurso de casación que se está tramitando. El Tribunal de Alzada tendrá que examinar si, antes se discutió, y yo personalmente planteaba, como además una de las materias que yo he dado durante muchos años, soy 40 años profesor también, además de 40 años litigando solamente en el ámbito penal, y cuando yo miro como materia Derecho Procesal Penal, soy profesor de posgrado en litigación, etcétera, yo digo, a ver, la casación permite incluso eventualmente, asumamos que en una casación se equivoquen él o los abogados. Hay por una indebida fundamentación. Y la casación, como está hoy prevista en el Ecuador, permite que el tribunal casacional, incluso de oficio, pueda casar una sentencia. Entonces, por eso es que yo he venido sosteniendo que si se lo interpone dentro de los 5 días, ¿ya?, sería para mí el cumplimiento de la formalidad para que se eleven los autos, porque digo, a ver, si hay una fase, pero así ha sido resuelto por el Pleno de la Corte Nacional, de que haya una fase de admisibilidad previa. Entonces yo siempre he preguntado, bueno, en materia de revisión, el recurso de revisión previsto en el Código Orgánico Integral Penal del 2014 sí trae una fase que no traía en los anteriores códigos, que es una calificación previa antes de darle paso a la revisión. Lo mismo que pasa cuando hay la acción extraordinaria de protección, donde hay una fase de admisibilidad, o como yo llamo yo, de procedibilidad, de manera que si no reúne los requisitos, no se le da paso a la revisión, no se le da paso a la acción extraordinaria de protección. Por eso hay una sala de admisión. Pero en materia de casación, el tema estaba en que la ley nunca dijo que tenía que ser fundamentado al inicio, porque tiene que hacerse la fundamentación en una audiencia oral pública y contradictoria. Pero como había esta duda, ¿qué es lo que pasaba? Que la Corte Nacional, y como ha dicho en algún momento el doctor José García Falconi, él estima que en un 70% de los casos que llegan a la Corte Nacional se declara la nulidad de la sentencia que trata de ser casada. ¿Por qué? Porque hay falta de fundamentación, que es una garantía constitucional que está en el artículo 76, numeral 7, la letra L de la Constitución. Entonces, si no hay debida fundamentación, la Corte Nacional utilizaba como dice Carlos Bernal Pulido, ese gran constitucionalista colombiano, que hoy además es magistrado, Bernal. Él dice, la Constitución es la norma de las normas. Entonces, ¿qué venía haciendo la Corte Nacional de Justicia? Y lo sigue haciendo. Examina si está o no debidamente fundamentada la sentencia. Y si no está fundamentada, ya no entra al fondo de la casación. Declara la nulidad de la sentencia del segundo nivel y ordena que otro tribunal vuelva a redactar una sentencia debidamente fundamentada. Así se estuvo manejando la casación. Pero como había algunos sectores que decían, pero es que debiera también el tribunal examinar si está o no debidamente fundamentado. Ahí había un punto de discusión, porque yo cuando conversaba con más de uno le decía, pero si la ley dice que hay que fundamentar en una audiencia oral pública y contradictoria, es un contrasentido que hay una calificación previa de procedencia y después hay otra donde tiene que fundamentar, porque además puede la Corte declarar de oficio la casación. Asumamos que hay un error en la fundamentación, que dice el Código Orgánico Integral Penal hoy vigente, dice, de todas maneras, si no está debidamente fundamentado,
pero la Sala de la Corte Nacional aprecia que hay violación de la ley en la sentencia, procede de oficio a casar la sentencia. Entonces, en el Ecuador está prevista hasta la casación de oficio, por eso es que yo sostengo que fue una equivocación afirmar que había que cumplir con una instancia previa, que es calificar si reúne o no los requisitos. Yo digo, entonces, ¿para qué hay que fundamentar en una audiencia oral pública y contradictoria? O sea, hay una doble calificación. Primero, si reúnen los requisitos. En segundo lugar, en audiencia oral pública y contradictoria. Y en tercer lugar, asumamos que no está debidamente fundamentado, de todas maneras la Corte puede entrar a casar de oficio la sentencia. Pero bueno, las reglas están dadas así, y en este momento lo que dijo el Tribunal de Alzada es que se va a examinar si se cumple con los requisitos de procedencia, es decir, si hay la debida fundamentación por parte, me parece que somos 22 personas o sujetos procesales que pretendemos el recurso. Entonces, un espacio podría ser que digan que todos están debidamente fundamentados. Otro espacio podría ser, y por ahí he visto, lamentablemente, hay personas que opinan simplemente con un claro sesgo, sin duda político y no jurídico. Ya, si lo que tiene que hacer la Corte es declarar que ningún requisito está debidamente fundamentado, y entonces ya con eso ya queda ejecutoriado y termina la historia. Lamentablemente, este es un proceso que ha estado muy mediatizado. Y mire, yo creo, incluso en mi estudio de posgrado, mi trabajo de maestría que tiene mención de publicación, eso es el derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión, pero eso es el derecho a la honra, a la intimidad, a la dignidad del ciudadano. Sí, porque reclaman, y yo digo sí con razón, a veces se dice, no, pero es que tenemos que brindar la información y la opinión, sí, pero por eso hay reglas, se habla de que sea, por ejemplo, contrastada, y hay casos muy importantes. Yo recuerdo alguno, Sullivan versus Nueva York. El alcalde Sullivan de Nueva York se sintió afectado, que es un caso muy emblemático, porque el periódico lo que dijo fue, el New York Times, que se investiguen unos contratos. Eso le molestó al alcalde, buscó buenos abogados y demandó al New York Times. Y en los primeros niveles le ganó la pelea y se ordenó que sea reparado económicamente la afectación al derecho a la honra y a la dignidad del alcalde Sullivan. Pero finalmente la Suprema Corte de Estados Unidos, y por eso es famoso el caso Sullivan versus el New York Times, la Suprema Corte dijo no, él es alcalde, y como alcalde es persona pública y está sujeto al escrutinio público. Además, lo que ha dicho el periódico es que deben transparentarse los mecanismos de la contratación. No le ha hecho ninguna otra afirmación. Y finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos declara sin lugar la indemnización en favor del alcalde Sullivan. O sea, hay temas importantes. El mismo caso que es muy emblemático para nosotros los latinoamericanos, el caso Kimmel versus Argentina del año 2007. Kimmel, periodista argentino, que además era sociólogo, antropólogo, hombre de una gran cultura. Pero en la época de la dictadura militar, Kimmel tenía algunas publicaciones, publica un libro, La masacre de San Palotino, porque él era historiador, sociólogo, etcétera, y ahí lo que cuestionaba es que en casos de actos de abuso de poder de la dictadura militar argentina, los jueces tenían pánico, tenían miedo, no querían actuar. Entonces, él se quejó o denunció la actitud de algún juez. El juez se sintió afectado, el juez reclama contra el periodista Kimmel, sociólogo, doctor en historia, y en el primer nivel lo condena a Kimmel por afectar la dignidad del juez, que cuestionó al juez porque el juez no actuaba, por temor o por favor. En el segundo nivel a Kimmel lo absuelven. Y en el tercer nivel la Suprema Corte, no estaba mi amigo Raúl Zaffaroni todavía, la Suprema Corte de Estados Unidos, de Argentina, vuelve a condenar a Kimmel. Por eso se salta el charco, como yo digo, va al sistema interamericano de derechos humanos. Y allí notables juristas como Alberto Bovino y otros enderezaron la reclamación. Finalmente concluyó el caso en Corte Interamericana, donde dijo la Corte Interamericana que era prevalente el derecho a la libertad de información y que Kimmel no se había apartado de una realidad histórica y que era injusto una condena, y Kimmel estaba condenado hasta pena de cárcel. Finalmente se declaró sin lugar, se anuló la condena. O sea, es interesante, pero
hay que convenir, este caso, llámelo soborno, arroz verde, como quiera llamarlo, o cohecho, el hecho cierto es que este caso sí, lamentablemente, ha tenido un sesgo mediático. Sí, pasa así. Yo creo que incluso al presidente Correa, a él no tuvo un gobierno perfecto, sin duda. Yo pienso que tuvo malos momentos con los medios de comunicación, con algunos por lo menos. Y yo creo que hoy le han pasado la factura. Entonces, es difícil encontrar, sinceramente, en este caso, un margen de la imparcialidad que se quisiera, porque ahora, ¿qué es lo que se está planteando? Hoy se habla mucho, usted que hace comunicación y es abogado, sabe bien que hoy se habla mucho de la incidencia que tiene el llamado lawfare, ¿no? O sea, cómo se puede distorsionar momento la aplicación de la ley. Y a veces se ponen de acuerdo fiscales, jueces, cierto sector de los medios de comunicación, no de todos. Entonces, se crea una sensación sin duda injusta porque no es la imparcialidad adecuada. Yo por eso lo que hago con el caso es que yo lo difundo mucho. Yo creo en el poder de la comunicación y cuando hay el compromiso de ser muy objetivo, los videos que yo hago sobre el tema, los documentos que se publican, eso va a notables juristas españoles, argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos, peruanos, para que tengan una idea de cómo se maneja el proceso. Es decir, no basta lo que diga un medio de comunicación, sino que yo he enviado, por ejemplo, las condenas, los recursos. Y Paco Muñoz Conde, uno de los más grandes penalistas que tiene hoy España, aquí incluso lo citan los jueces, pero lo citan fuera de contexto, como yo digo. Paco Muñoz Conde me contestó un día: mira, querido Alfonso, lamentablemente ese caso es un caso que va más allá de lo jurídico y es un caso que tiene una gran incidencia política. Entonces, esa es una realidad, no nos gusta, pero eso es una realidad. Entonces, mire, para la reflexión, deben ser muy buenos juristas, sin duda, los tres jueces que van a conocer del recurso de casación. Pero, a ver, son jueces temporales. Pero la calidad de juez temporal no está en la Constitución. No está tampoco en la ley orgánica de la función judicial. Pero el Consejo de la Judicatura, casi manum militares, ha nombrado a jueces temporales con el argumento de que ya no había más con jueces en la Corte. Por eso, mire, un periodista de un medio de comunicación muy importante, que es muy desafecto con Correa, él me comentó porque me llamó para preguntarme algo y él me dijo, no se lo dije yo: ¿usted no cree, doctor, que hubiera sido más justo? ¿Por qué no esperar hasta enero que haya una nueva Corte Nacional? Si ya no hay con jueces, ¿cómo se hacen estos jueces temporales? Le digo: usted lo ha dicho, yo no lo he dicho. ¿Por qué no se esperó hasta enero? Porque no hay el interés político de esperar. Además, algunos querrán hacer mérito para ver si lo dejan en la nueva Corte Nacional, ¿no? Mire, lamentablemente ese sesgo sí hay en cuanto a la forma como se ha manejado la designación de los conjueces para que actúen. Y hay gente que dice: yo tengo un caso en casación, tiene 2, 3 años y no se resuelve. Pero este se resuelve con una velocidad impresionante. Yo hasta ahora estoy pensando si me notifican a las 11 o 12 de la noche para tener audiencia el día lunes, no lo sé. Tenía previsto ir a visitar a mi mamá, pero le digo: mamá, no sé si te voy a ver, porque si tengo audiencia el lunes 8 de la mañana, ya no quiero viajar para no estar, voy a la costa, para no estar, le digo, teniendo esos zafarranchos de ir y venir corriendo. Entonces no sé, en realidad, qué va a pasar ahora. Los jueces que van a actuar, los jueces temporales, y por eso digo, yo no le quito el mérito de la calidad jurídica, que seguramente las tienen, pero empiece usted por apreciar que no son jueces que se llaman jueces profesionales casacionales. Ellos nunca han estado en la Corte Nacional, no son jueces de casación. La casación es un recurso al que incluso muchas personas dicen: no sirve para nada. Otros dicen: no, ya todo está dicho. Otro: ¿para qué pierde tiempo? Mi recurso de casación tiene 87 páginas, que se lo voy a enviar. Si no se lo he enviado, me disculpa. Ahora la ventaja es que con el WhatsApp va gratis todos los documentos. Porque hay un estudio sobre lo que es la casación y un estudio sobre por qué se está presentando y cuáles son las causas que yo sostengo que debieran ser analizadas, discutidas y resueltas. Porque también ese es el tema. Mire, alguna vez en mi vida, 40 años ejerciendo la profesión, al cabo de 40 años, y cuando tengo 40 años de ejercicio de la docencia, 40 años litigando,
y usted dijo 49 libros, sí, mi libro 50 lo envié ayer, que es sobre justamente derecho con temas de derecho constitucional, debido proceso y acción extraordinaria de protección, porque yo me convencí que era importante estudiar las garantías constitucionales, porque como decía algún amigo, son transversales a todo el sistema de justicia. Si no se respeta el derecho al debido proceso, esto es en lo penal, en lo civil, en lo mercantil, en lo laboral, el proceso no tiene valor. Entonces, yo tengo las ideas bien claras, que las podemos desarrollar en el tiempo que permite su programa, sobre cuáles son las razones por las cuales yo he presentado la casación y la he presentado debidamente fundamentada, para luego ir a una audiencia. Miren, ha pasado tiempo para hablar, 20 minutos. Yo dije en un momento dado a los jueces, señores, primero, la Constitución garantiza el derecho a la defensa como una garantía inviolable y a contar con el tiempo suficiente para poder ser escuchado. En una sentencia que tiene 829 páginas, que le digan que le dan 20 minutos para que usted haga una fundamentación de un recurso, como que es un contrasentido. Pero en algún momento a mí me dieron 35 minutos en Quito, y en otro momento sí me dieron casi 30 minutos. En realidad me dieron ahí algunos minutos de yapa. Pero hubo que ser maratónico en ese tan corto tiempo, ¿no? Pero el momento que usted me diga y quiere hacer algún comentario antes, podemos entrar a analizar cuáles son las razones por las cuales se está interponiendo la casación, más allá de no saber realmente cómo vaya a ser resuelto. Sí, doctor, es muy importante lo que usted le ha dicho pues de la ciudadanía y en la forma que usted lo esclarece, y pues con una mentalidad jurídica muy clara y muy cierta de paso. Doctor, justamente esto convertirse en un hecho político y mediático, pues nos ha hecho a los abogados también pensar en ciertas conclusiones en las que se ha perdido realmente la objetividad en este proceso. Y justamente preocupa, por ejemplo, hay una condicionante que también se está discutiendo, y usted que nos aclare en esta situación. La presidenta, en este caso, de la Corte Nacional de Justicia, ella tenía la competencia como para pronunciarse en relación a esto de la sentencia, de la ejecutoría o no de la sentencia. Cuando ella no fue la jueza que conoció la causa, hay un cierto contrasentido también en esto, doctor. ¿Nos podría usted aclarar esta situación? Claro, a ver. La doctora Camacho es la jueza que dicta el auto y llamamiento a juicio, primero. Ella no fue la jueza de la sentencia del primer nivel, ni fue la jueza de la sentencia de apelación del segundo nivel. Lo primero, para que un juez pueda decir está o no ejecutoriada, lo elemental es que el juez tenga a la mano el proceso. Que el juez dice, oiga, ¿sabe qué? Sí, pero el día 20, qué sé yo, de julio, fue la última providencia. Estamos hoy día 21 de agosto, ya han pasado 32 días, así que ya está ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, porque la ley le da para una casación 5 días, y como ha pasado 32, ya está fuera de plazo. Si usted tuviese el proceso a la mano, podría decir, sí, está ejecutoriado, porque mire, esta es la última providencia, pero si usted no tiene el proceso, ¿cómo puede asegurar primero que está ejecutoriado? Por eso yo creería, y sigo sosteniendo, de que ese lapsus debe ser porque además está suscrito con firma electrónica. Entonces, para suscribir la firma electrónica, a usted le damos un módem, ya cualquiera que utilice, yo utilizo un token. Entonces, usted lo tiene en la nube, usted baja, lo habilita en su computadora, inmediatamente accede a la nube y le aplica al documento la firma. Entonces, puede pasar que alguien no vea el documento y entonces simplemente lo firman o le dicen qué es lo que tiene el oficio. Sí, páselo. Por eso se comete ese error, y yo sigo siendo partidario siempre de la buena fe, de creer que alguien se equivoca, porque realmente ha creado una sensación muy negativa contra la doctora Camacho. Como para decir, ¿ella por qué tenía que opinar? Yo no lo había dicho, lo comentó usted, ¿con qué criterio opinaba? Si no era el juez que estaba en conocimiento. Lo más fácil era decir, yo no soy el juez que conoce, pregúntele al juez que está conociendo el proceso. Yo dicté el llamamiento a juicio, pero hay un tema interesante ahí, que es incluso parte de la casación, porque yo sostengo ahí que hubo violación de la ley en la sentencia, porque
a propósito, usted menciona a la doctora Camacho. La señora fiscal general del Estado, ella acusó por el artículo 286 del Código Penal por una forma de cohecho. La doctora Camacho llamó a juicio de acuerdo con la acusación de la Fiscalía por el 286. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el tribunal del primer nivel y del segundo nivel van más allá de la acusación de la Fiscalía, van más allá del llamamiento a juicio y dictan una condena por el 289. O sea, eso es sumamente grave. Eso es violación, pero por supuesto que es violación de la ley, porque para ponerse a leer, a ver, ¿de qué me lo acusan? 286. ¿Por qué me llama a juicio? 286. Pero el tribunal me condena por el 289. Por eso es que se habla de la barbaridad de un cohecho agravado y en pandilla. Un cohecho en pandilla es inentendible. La verdad es que no sé, la verdad es que hay partes que ya no las entiendo bien yo, pero esa es una de las causas de la violación de la ley en la sentencia. Y eso se llama, hay que respetar el principio de congruencia. La congruencia es la concordancia entre lo que se acusa, lo que se resuelve. La concordancia entre lo que se aprueba y lo que se decide. Entonces, si había un llamamiento a juicio por el 286, por respeto al principio de congruencia, había que resolverse, pero por ese tipo penal. Y se hace un galimatías el tribunal de las primeras condenas, donde incluso, y lo tengo dicho yo, le voy a enviar el documento mío, 87 páginas, donde dos jueces de la condena de primer nivel, los doctores Saquicela y Rodríguez, en otro caso, que yo lo pongo allí en la parte pertinente, resaltado en amarillo, me citan a mí. Como dijo el profesor Alfonso Zambrano Pasquel, el principio de congruencia es cierto. El principio de congruencia es respetar los hechos probados, acusados y lo que se sentencia. Y en ese caso, como el juez, en un caso que ellos conocían de casación, fue más allá, declaran la nulidad de la sentencia, declaran con lugar la casación, porque dicen que el juez no respetó el principio de congruencia. Son dos jueces que resuelven en el fallo del primer nivel. O sea, este es un caso histórico. Y se va a apreciar, porque yo digo, en tal caso, en tal número, en tal página de sentencia de la Corte Nacional que suscriben los doctores Saquicela y Rodríguez, me citan, y yo pongo entre comillas y le pongo con amarillo, y le digo, citaron y entendieron bien el principio de congruencia. Pero ahora no, fueron mucho más allá. Eso es inequívocamente, sin ninguna duda, esto es violación de la ley en la sentencia. Además, que el artículo 609 del Código Orgánico del Código Orgánico Integral Penal dice que el juicio tiene que sustanciarse a base de la acusación. El 609 y el 619 también dice lo mismo, que la sentencia tiene que ser a base de la acusación. Pero esta sentencia fue más allá de la acusación, vulneró el principio de congruencia y sobre eso hay un caso interesante que también, por eso, no porque yo lo hice, pero está con el debido soporte también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en algún momento citan a Fermín Ramírez versus Guatemala el año 2005, pero lo citan mal. Lo que dicen es, y sí, claro, la Corte Interamericana se refirió al principio de congruencia, Fermín Ramírez versus Guatemala en el año 2005. Pero no dicen qué dijo la Corte en Fermín Ramírez. Y yo les he dicho ahora, a ver, señores, a Fermín Ramírez lo llaman a juicio por un delito cuya pena más alta era prisión de por vida. El fiscal, ante la presión ciudadana, sí, los procesos de criminalización mediático tienen alto costo, sin duda. Presionan tanto los medios de comunicación, se viene la audiencia de juicio, sí, era por delitos graves, y el fiscal, después que lo había acusado por un delito cuya pena era de prisión de por vida, cambia en audiencia y dice, por la conmoción social que produce el hecho, yo pido contra Fermín Ramírez la pena de muerte. Y el tribunal de Guatemala, impresionado, dice, tiene razón el fiscal, pena de muerte contra Fermín Ramírez. Claro que se vulneró el principio de congruencia. Y la Corte Interamericana dice, Fermín Ramírez iba a defenderse por un delito cuya pena más alta era prisión de por vida. Pero lo han condenado a la pena de muerte. Yo digo, si leen bien Fermín Ramírez,
Este caso, salvando la distancia, tiene suficiente fundamento Fermín Ramírez, porque aquí fue el llamamiento a juicio por el artículo 286, y ustedes han condenado por el 289 con una pena más grave, que no fue materia de la imputación o formulación, o el título de imputación, como se llama, y consecuentemente, si a una persona no le formulan una imputación por ese delito, ¿verdad?, no tiene por qué defenderse por ese delito. Es como cuando, mire, en el primer nivel, en algún momento dado, y yo sí reaccioné después, y le dije que pues creo que ningún abogado, ninguno de nosotros tenía pues, una bola mágica para saber qué iban a resolver. ¿Y esto por qué? Recuerde usted que se hizo mucho recurso mediático hubo en el tema. La señora fiscal general del Estado habló de autoría inmediata. Ahora ya se olvidó la autoría inmediata. La autoría inmediata a través de un aparato organizado de poder, sí, es una construcción doctrinaria del profesor Klaus Roxin de Alemania, quien yo conozco y cito desde el año 1984. En mi primera publicación de mi primera edición de mi manual, hace 36 años, yo lo conocía a Roxin y lo citaba. De Roxin, en el año 63, en el juzgamiento a los jerarcas del nacionalsocialismo alemán, los estaban juzgando por instigadores, y Roxin dice, no, ellos son autores mediatos. Y eso da paso a esa gran corriente. La autoría inmediata, hay una estructura de poder, hay el ejercicio de poder porque hay dominio de mando, se maneja una estructura criminal, son fungibles, puede ser uno, puede ser el otro, un sargento, un capitán, pero tiene que haber un apartamiento del Estado de Derecho. En el Ecuador nunca hubo apartamiento del Estado de Derecho, porque yo dije en Quito, en la audiencia, en el alegato final, dije, a ver un momento, estamos hablando ahora de un acto de delincuencia organizada, una estructura de poder político, no criminal. Por eso que ya la señora fiscal dejó de acordarse del Chapo Guzmán y de Pablo Escobar, ya dejó de acordarse de estos ciudadanos. Y yo les decía, a ver, si Alianza País, y ojo, yo nunca he sido afiliado a Alianza País ni a ningún partido político, si Alianza País hubiese sido una estructura criminal, como ahora se sostiene, hay que recordarle al presidente Lenín Moreno que él es fruto de Alianza País, pues. Y él estuvo 10 años ahí en el ejercicio del poder, al lado del poder. Entonces él viene que de una organización criminal, no, era una organización política, pero no criminal. Entonces la sala, cuando va a resolver, y ahí también tiene que ver con el llamado título de la imputación, porque siempre se habló de autoría. Viene la sala y dice, no, está bien, está bonita la teoría de la fiscalía, pero a nosotros no nos convence. Y ellos sacan como as bajo la manga, aparte del influjo psíquico, ya no me voy a referir a eso, como que los tenía yo, que era Tony Camo, los tenía Mandrake, los tenía hipnotizados a todos, Correa. Pero la sala dice, hay delito de infracción de deber. Entonces yo les he dicho, a ver, y dicen, las defensas técnicas pudieron haber objetado también esta formulación de esta parte de la doctrina. Yo les digo, pero ni que fuéramos brujos. No sabíamos que ustedes iban a hablar de delito de infracción de deber. Cuando ustedes hablan de delito de infracción de deber, en ese momento dejan en indefensión, en este caso al presidente Correa. Además que ellos confunden autoría con instigación y lo ponen como instigador. El instigador es el que aconseja. Usted es abogado y sabe bien de qué hablo yo. El autor es el que tiene el dominio del hecho. Entonces hablan aquí de una manera muy confusa que él debe responder por autoría en razón de la instigación, o es autor o es instigador. Entonces, son los galimatías que se han mantenido allí en el tema del proceso, pero hay temas muy importantes, porque de pronto alguien puede decir, bueno, esto es bastante, pero hay temas mucho, tal vez de mayor gravedad, y le voy a mencionar brevemente, porque el tiempo no da para más. A ver, ¿por qué sostengo yo que hay violación del derecho de defensa? Porque cuando en este modelo, y sobre esto voy a recordar, bueno, no están obligados todos los que nos ven y nos escuchan a saber qué he hecho yo aparte de ser litigante y ser docente. Bueno, yo soy coautor del Código de Procedimiento Penal del año 2000, con Edmundo Durán Díaz, mi compadre y amigo ya fallecido, y Walter Guerrero Ibanco, ese gran jurista, que nació en Loja, Walter, pero vivió en Quito. Los tres hicimos el proyecto del Código de Procedimiento Penal del año 2000, lo entregamos en el 97, antes de justamente con la constituyente de Riobamba, que dio a luz a la Constitución del 98, y es el Código de Procedimiento Penal del 2000, que es el segundo libro del Código Orgánico Integral Penal. Ese me ha llamado modelo acusatorio, ¿ya?
donde el titular de la acción penal es la Fiscalía y el juez tiene que actuar como juez de garantías penales. Una característica en el año 2014 es el anuncio de las pruebas en la etapa intermedia. Alguna vez cuando yo estaba en Costa Rica, me decía Mario Owen, magistrado costarricense, ¿por qué te preocupa el Código Orgánico de Costa Rica? Yo le decía, porque hay que hacer el anuncio de las pruebas. Claro, nosotros acostumbrados en el Ecuador, ¿no? El más avispado no dice qué testigo va a llevar, sino que los lleva y los tiene en el baño escondidos. Así fue la justicia en nuestro país. Hoy un poco juego limpio. Usted tiene que decir quiénes van a ser sus peritos, quiénes van a ser sus testigos, qué documento va a presentar, para que la otra parte tenga tiempo de estudiarlos y contradecirlo. Pues bien, yo sugerí para ese momento, yo conozco el caso bien desde septiembre del año 2019, que un grupo de amigos del presidente Correa, amigos míos, me pidieron que empezara a revisar el caso. Yo conozco bien el caso y conozco bien el tema. En los anuncios probatorios, ¿qué se hizo? Yo sugerí que se amplíen las declaraciones de la señora Pamela Martínez y de la señora Laura Terán. Las señoras tenían derecho a guardar silencio, sí, si querían declaraban o no, pero si no hay el derecho al contradictorio, esas declaraciones no hacen fuerza contra terceros. ¿Por qué? Porque el tercero, en este caso el presidente Correa, nunca pudo ejercer el derecho a preguntarle. Que además, la señora Pamela Martínez jamás insinúa que el presidente Correa le haya sugerido que hable con empresarios o que reciba dinero o que los llamen, o que les ofrezca contratos. No, eso no existe. Por eso hay temas, en este tema de la prueba, para que quede la idea clara, le voy a manifestar lo siguiente. ¿Qué anuncios probatorios hicieron? La ampliación de la declaración de la señora Pamela Martínez y Laura Terán. La declaración de Concienciado Santos. Mire, la señora fiscal y el señor procurador, al país le dijeron algunas grandes mentiras, asumamos que de buena fe. Dijeron que a Concienciado Santos no se lo podía procesar penalmente. ¿Por qué? Porque él había sido juzgado en Brasil y por el respeto al non bis in idem, no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Pero en el alegato final en Quito, 9 de la noche, un día 5 o 6 de marzo, yo le dije, a ver, no es verdad que fue juzgado Concienciado Santos en Brasil por los sobornos 2013-2014. Él fue juzgado por 9 delitos cometidos en Ecuador, pero no por estos. Y por eso yo pedí a través de la asistencia penal internacional el testimonio de Concienciado Santos, donde yo le hacía juego limpio. Las preguntas están ahí en el proceso. Porque Concienciado Santos, recordemos, en la época cuando se lo utiliza como testigo y a cambio de eso generan impunidad en favor de él y en favor de Odebrecht. Odebrecht hoy no va a entregar nada, no nos va a devolver nada, está con un default de 25.000 millones de dólares y nunca en el Ecuador ha habido la decisión política de procesar penalmente a nadie de Odebrecht. Yo no sé si eso fue parte del acuerdo, pero es una perversidad porque eso es lo que ha generado es impunidad. Yo pedí la declaración de Concienciado Santos porque en 2017 él dijo en la declaración contra Jorge Glass que el tío Rivera le había pedido $1 millón, pero que no se los dio. Y le dijo, si quiere, cojan del peaje. 2017. 2019 dice que en el año 2013 entregó $2.5 millones. Y en el año 2014, 2.6. 5.100.000. La gran pregunta era, señor, ¿cómo llevó ese dinero? En el trole de Quito, en Ametro, en un transatlántico, un anfibio, es demasiado dinero. Ese dinero no está contabilizado, no está en la contabilidad de archivos verdes. Sinceramente, yo no sé si el señor Concienciado Santos cogió ese dinero del bolsillo derecho y se lo llevó al izquierdo. Pues un delincuente ya no tiene nada que perder. Pero él dice que aquí entregó 5.1 millones. ¿Cómo no iba a ser importante la declaración de Concienciado Santos? Lo que sí entregó 450.000 a la señora Pamela Martínez. Al esposo de ella, el abogado Jimmy Salazar, le ha dado más de $1 millón por una supuesta asesoría. Yo digo, yo quisiera encontrarme un cliente que me pague $1 millón por asesoría por parte de usted también, seguramente, querido amigo. Y fue una asesoría además que nunca dieron. Entonces, allí sí hay personas que se han beneficiado. Y el otro ciudadano, de Sousa, que era persona que trabajaba con Concienciado. ¿Sabe cuál es el tema? Que esto se aceptan las pruebas. Y cuando el tribunal no practica las pruebas, yo comparezco comedidamente y reclamo, le digo, a ver, un momento.
Esto fue anunciado en etapa intermedia ante la doctora Camacho, fue aceptado por ella. Fue aceptado por ustedes cuando ustedes abocan conocimiento, pero ustedes no ordenan la práctica de la prueba. Cuando no la ordenan, yo les digo, a ver un momento, ustedes tienen que cumplir con la práctica de la prueba. Y yo invoco un precedente, también del sistema interamericano del año 2004, contra Costa Rica, me parece, luego me acuerdo el nombre, Troya contra Paraguay. Entonces les digo yo, señores, eso es causa de nulidad ante el sistema interamericano. Lo dejan en indefensión, viola el 8.2 de la Constitución, el 76, numeral 7 de nuestra Constitución, el 8.2 del Pacto de San José. No se dieron por aludidos. Pudieron haber practicado la prueba. No había interés en practicar la prueba. Había como sea llegar. Entonces, esa es una violación al derecho de defensa. Pero por supuesto que hay violación al derecho de defensa. Ahora bien, la casación tiene que ver, porque alguien ha dicho, solamente violación de la ley en la sentencia. Es lo que se llama el vicio injudicando, o sea, del juez, que hace un momento analizábamos. Si era por el artículo, por el cohecho simple, por el del 268 y no por el 288, entonces se violó la ley en la sentencia. Pero además, si pidió prueba y no se la practicó, también se lo dejó en indefensión. Se vulnera la Constitución. Por eso hay errores llamados injudicando, que son los de interpretación del juez, y son los errores improcedendo, que son los de procedimiento. Error improcedendo es que no se haya atendido a la práctica de la prueba. También hemos sostenido nosotros que hay una fundamentación o motivación falsa o forjada. Mire, solamente sobre esto le voy a mencionar algunos aspectos como este. Uno, se afirman falsamente hechos en las dos sentencias. Me voy a mencionar uno. Cuando se refieren al doctor Alexis Mera, afirman, y eso no está en el proceso, Edmundo Durán Díaz, que era brillante, decía, lo que no está aprobado en el proceso legalmente no existe. Y como dice Klaus Rosin también en Alemania, el mejor fiscal es el que busca la verdad, no el que acusa porque cree que debe acusar. Mire, el caso de Alexis Mera, en la sentencia, y eso lo digo yo en el recurso, le voy a enviar yo el recurso para que vea esa parte, en la sentencia se afirma una falsedad, se dice que Alexis Mera, cumpliendo órdenes del presidente Correa, redactó decretos de emergencia para favorecer a los contratistas. No hay un solo decreto, si no ya lo hubieran exhibido. Esa es una mentira y una falsedad. Además, no hubo una auditoría de la contratación pública, no hay un informe de Contraloría. Lo que yo pienso es que, y estoy convencido, si hubo aportes de campaña, con seguridad que sí. Si no fueron reportados, eso es una infracción electoral, pero no es un delito de cohecho. Tanto así que la señora fiscal, una de las primeras gestiones que hace es que va a la Asamblea Nacional para pedir que en el Ecuador sea delito de cohecho el aporte de campaña para campañas que no estén contabilizados, como por ejemplo si pasa en el Perú. Entonces, mire, se dice que el doctor Mera redactó decretos de emergencia. No hay ningún decreto de emergencia. Que el doctor Mera hacía los borradores para favorecer a los contratistas, eso es mentira. Y eso no es suficiente. El señor Verduga. El señor Verduga es una persona mayor, creo que se llama Pedro Verduga, tiene 85 años. El señor Verduga dice, en un momento posterior a su declaración, que la señora Pamela Martínez lo llama y le dice que ella cumple la consigna que le han encargado la arquitecta María Los Ángeles Duarte y el ingeniero Walter Solís, de pedirle que necesitaban para campaña $1 millón. Ojo, él nunca menciona al presidente Correa, que ni lo conoce. Entonces, él dice que tampoco es que habló con la arquitecta Duarte ni con el ingeniero Walter Solís. Eso le dijo a la señora Pamela Martínez y él le contestó, yo dinero no tengo. Así que vamos a ver si puedo conseguir $100,000. Ojo, le dijo que le han dicho. Y en la sentencia, ¿qué se afirma? Que el presidente Correa, a través de Pamela Martínez, le exigió $1 millón a Pedro Verduga. Eso no es una mentira, es una perversidad. O sea, eso es una motivación fraudulenta que no responde a la realidad del proceso.
Y recuerde que a la final, ¿con cuánto se había beneficiado el presidente Correa del famoso cohecho de millones de dólares? De $6.000. Es un fondo de solidaridad, pues, que sí existió, la señora Mansur fue y declaró. Y ese fondo de solidaridad del presidente Correa, eso está reportado en los archivos verdes, que él aportaba mes a mes también de su remuneración. Y Correa, ¿qué hizo? Pidió que le presten $6.000 y los devolvió de a $500 por mes, pues. Eso se llama, cuando se valora la prueba, se llama atender a las máximas de la experiencia. Nadie puede ser tan tonto, tan torpe, que va primero a beneficiarse con $6.000 de semejante bola de dinero y después va a ir devolviendo de a $500 por mes, dejando una huella visible de que posiblemente recibió dinero mal habido. Bueno, esa es, en el fondo y en definitiva, las fundamentaciones que hay para una condena contra el presidente Correa. Pero ya veremos qué pasa en la instancia de la casación. Pero hay muchas personas que dicen que mejor no, que ni la tramiten. Miren, en estos procesos de criminalización mediático, mi amigo Raúl Zaffaroni, que está en la Corte Interamericana, el 2011 Raúl escribe un libro, Las voces de los muertos, 2014, la cuestión criminal. Y justamente Raúl venía denunciando, le digo Raúl por el afecto que le tengo, 25 años, él venía denunciando cómo inciden en los procesos de criminalización ciertos sectores de cierto sector de la prensa. Y entonces él dice, hay que establecer mecanismos de contención. Cuando yo hablo con Raúl, le digo, pero ¿cómo se busca un mecanismo de contención? ¿Quién puede tener espacio para comprar periódicos, para comprar medios en la televisión? Es muy complicado, pero yo encuentro una respuesta porque Raúl dice, bueno, para eso sirven los foros académicos, las discusiones. Esta oportunidad, la que usted, por ejemplo, me ha dado hoy, es importantísima, porque es una manera de poder dar la cara y decir que las cosas no están bien, porque no están bien. O sea, este para mí es el único mecanismo de contención democrático y posible en el país que vivimos, de poder dar respuesta frente a un proceso que ha estado muy mediatizado y que seguirá siendo mediatizado, porque yo casi nunca hablo del tema de la incidencia o interés político, pero al parecer parece que eso es lo importante o lo primordial, ¿no? Tratar de que hasta el 17 de septiembre ya haya una sentencia condenatoria en firme para que no pueda ser candidato Rafael Correa, porque si llegamos hasta el 17 de septiembre y no hay la sentencia en firme, él sí podría ser candidato. No obstante de que tiene un nivel de aceptación único en el país, tanto así que ni siquiera el abogado Nebot ha querido ir a una postulación y ahora el mismo Otto Sonnenholzer se baja de la camioneta, es decir, muy poca gente quiere correr realmente para el próximo periodo electoral, pero ya veremos qué pasa. En todo caso ha sido maratónico, pero te agradezco muchísimo por su tiempo y para haber tenido la bondad y la paciencia también de escucharme en esta sesión maratónica. Doctor, pues realmente es un placer, un gusto poder escuchar su argumento jurídico, que es muy valedero y muy cierto y muy claro. Doctor, algo que queremos que quede claro a la ciudadanía son ciertas puntualizaciones y tenemos 4 minutos para hacerlo, pues a las 19:30 tenemos que terminar con esta importante entrevista. Pero, doctor, dentro de esto, ya hemos tenido la oportunidad de charlar con usted de que ha habido una interpretación subjetiva, meramente subjetiva, no ha habido el principio de objetividad, como lo demarca el artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal y pues justamente la Constitución de la República. Al no haber objetividad directa dentro de esta imputación, que se han cambiado, no se respetó la decisión incluso de Fiscalía, todo esto significa que en la casación, y lo que esto va a servir de jurisprudencia incluso, y gracias por eso, doctor, por ilustrarnos a los abogados también, que muchos de ellos están viendo este programa, la casación en sí, de acuerdo a su criterio, ¿causa suspensión o no? Mientras está sustanciándose este momento, no se puede ejecutoriar la condena. La casación puede ser resuelta. Primero, puede ser que en un momento dado la Corte Nacional aprecie que se violó el derecho de defensa del presidente Correa cuando él anuncia una prueba, se la aceptan y no se practica. Porque sobre ese precedente de la Corte, incluso la Corte Constitucional de Ecuador, en un caso Carminiani versus juez de Durán, mayo del 2009. En ese caso, como en este, se habían anunciado pruebas y no se habían practicado. Y la fiscal le dice al juez, continuemos porque esto no puede estar paralizado, invoque el artículo 75 de la Constitución
que habla del principio de la celeridad procesal. Allí se interpone una acción extraordinaria de protección y la Corte Constitucional dice que si bien es verdad existe el principio de la celeridad procesal, por eso yo a mis alumnos les digo, vean la coma, dice en ningún caso que hará indefensión. Y yo le digo a mis alumnos, nunca, nunca, nunca. O sea, para mí el más importante de todos los derechos y garantías del debido proceso es la inviolabilidad del derecho a la defensa. La más importante de todas. También lo dice el sistema interamericano. Y en Carminiani versus Juez de Durán, la Corte Constitucional dijo, mientras la prueba no se practique, no se puede continuar con el proceso. Entonces podría ser que si la Corte, el tribunal conformado para casación, aprecia como tiene la obligación de hacerlo, ¿verdad? Dice efectivamente se violó el derecho de defensa del presidente Correa, y lo que procede es que se declare, como yo planteaba, como una de las vías, la nulidad del proceso. ¿Desde qué? Desde el momento en el que se sustanció la etapa de juicio. ¿Para qué? Para que se atienda el derecho de defensa. Entonces, ese es un planteamiento que puede ser la nulidad por violación del derecho de defensa, puede haber nulidad por falta de la debida motivación, porque esta motivación, en el breve análisis, en su momento es fraudulenta, no responde a la realidad. Y lo otro también, si hay violación de la ley en la sentencia, porque si se lo llama por el 286 y se lo condena por el 289, y si no hay, como sostenemos, suficientes elementos, porque ese es también un tema interesante, yo sostengo que el presidente Correa no se apartó de su rol como presidente y consecuentemente surge lo que se llama el funcionalismo normativo del profesor Yaco y también de Rocín, la llamada prohibición de regreso. No tiene por qué serle cargado un resultado. Puede ser que haya un resultado delictivo, pero si él no se apartó de su rol como presidente, él no tiene por qué responder. O sea, podría haber lugar también a que se declare como con lugar la casación, se case la condena y se ratifique el estado de inocencia. Esas son las variables que pueden darse acá ahora en casación. Veremos qué pasa en lo que resta del tiempo hasta llegar al momento de la sentencia en casación. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Eso significa que el presidente Correa hasta el momento, él sí puede inscribirse a su candidatura. Entendemos que es así, ¿verdad? Sin duda que puede inscribirse y un poco esa es la carrera contra el tiempo. Tratan de que no se inscriba. Lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Pero ahí estamos, hasta el último día. Además que después se podrá recurrir en revisión, se puede acudir a la Corte Constitucional, a la nuestra, que tiene notables constitucionalistas para decir, oiga, aquí se dejó en indefensión al presidente Correa porque él anunció prueba y la prueba no fue practicada. Y eso podría motivar que en una acción extraordinaria de protección se declare también la nulidad de una eventual sentencia condenatoria en casación. Hay mucho camino por correr, mi doctor, pues realmente el placer de haberlo tenido en este medio de comunicación, agradeciéndole eternamente a usted. Sus palabras finales, doctor, que le dejo para toda la audiencia que tenemos. Bueno, es una reflexión. Aquellos que nos ven, jóvenes o no jóvenes, el estudio del derecho es una dinámica de todos los días. El profesor Jorge Zavala Bacarizo, cuando me convocó en el año 1978 para que lo reemplace a él en la cátedra de Derecho Penal, no la de procesal, él era un gran penalista también. Y yo le pregunté algo, le dije si estaba seguro de lo que me proponía. Me dijo, sí. Y me dijo con su voz muy grave, me dijo, tengo ojo clínico. Y me dijo, tú tienes madera, nada más, no sabes nada. Tienes que quedarte a estudiar. Tienes que dedicarte a estudiar todos los días. Y ese es el mensaje. Yo sigo leyendo y estudiando todos los días, gracias a Dios, que me da la fortaleza emocional y mental para seguir activo. Y este es un gran antídoto contra el alemán, ¿no? Combate el Alzheimer leyendo y estudiando, y si puede, escriba todos los días. El mensaje es que no hay que dejar de estudiar. Cada día se aprende algo. Yo siempre estoy dispuesto incluso a seguir escuchando, y por eso sigo compartiendo mi actividad en la docencia, en las conferencias y en gratos paneles como este. Le reitero, mil gracias, como siempre, y el mejor consejo: hay que seguir estudiando y hay que seguir leyendo. Gracias a ustedes, mi doctor. Pues siempre estaremos gustosos de que usted nos vuelva a dar una nueva oportunidad en nuestro medio de comunicación. Gracias nuevamente. ¿Sí? Ha sido la intervención del doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Hemos tenido el gusto de estar acá en nuestro medio de comunicación Radio Espacio. Vamos con Estudio Central en la ciudad de San Miguel de Bolívar. Gracias nuevamente. Gracias a usted. Gracias.
19:33, excelente trabajo, muchas gracias. Vamos a la pausa publicitaria y ya retornamos en la media hora final de nuestro informativo. Inicio de espacio publicitario.